En la primera fase de la novela se habla de la cotidianidad que tenían los judíos antes de que llegaran los nazis al poder. El personaje principal, que es Frank, era un médico psiquiatra que tenía la oportunidad de irse a Estados Unidos ya que tenía la visa, pero le dio como la conciencia de dejar a sus padres solos y decidió quedarse para protegerlos. Resulta que a todos los judíos que se encontraban en Alemania los deportaron y los llevaron en trenes. Eran tantos que ya solamente no cabían y las ventanas solamente se veían las cabezas como a rebosar y todo eso. Y lo llevaron al campo de concentración en Terezín, donde fue el primer encuentro así como medio con los campos de concentración, porque es que ellos iban con una mentalidad de que iban a hacer actividades y trabajo forzoso para hacer municiones de armamento, y tenían pues ese pensamiento, pero era totalmente diferente, donde luego los llevaron al campo de concentración Auschwitz, que ahí fue la verdadera tortura para ellos, donde los empezaron a rapar, rasurar, quitarles sus pertenencias, su nombre, y donde su identidad ya no valía nada, donde era simplemente, ni siquiera se consideraban humanos, porque en cualquier hora del día los golpeaban, los lastimaban porque hacían algo o porque no hacían nada. Era tanto el trauma, el dolor, como todo eso, que decidieron algunos judíos, cuando veían a soldados, preferían tirarse a estas mallas que estaban bordeando los campos de concentraciones, que eran eléctricas. Decidían lanzarse a ellas para morir ahí. A pesar de que los judíos tuvieron estas vivencias traumáticas, como que ellos pensaban en una esperanza de que todo iba a cambiar con el tiempo, pero se chocaron con la dura realidad de que no iba a ser así, de que día tras día iba a ser peor, donde lloraban, donde sentían mucho dolor, donde ya no querían vivir, pero ellos tenían la esperanza de querer, como de salir de allá, donde también tenían hambre porque la comida era muy escasa. Resulta que pues ellos los maltrataban, los torturaban y todo eso al tal punto que ya no querían llorar, porque era tanto el trauma que decidieron dejar de hacerlo, que el morir era como su anhelo y el dormir era como el descanso en esos días, donde solamente les quedaba dejar eso de un lado y sobrevivir al día a día. En la segunda fase de la primera parte del hombre busca el sentido, habla sobre la llegada de los prisioneros al campo de concentración nazi, en donde en este campo se viven ciertas dificultades o cierto tipo de eventos que pueden ser traumáticos, los cuales podrían ser como el hambre, ya que no les daban comida, o el maltrato, ya que a veces les pegaban, o incluso podían llegar a ver la muerte de sus compañeros. Pues estos días para ellos eran muy traumatizantes, y ya con el pasar de los días lo que pasaba es que ellos mentalmente adquirían un tipo de sentido de desprecio o de desprecio, en donde pues como que ya no le daban importancia a las situaciones que ocurrían, y pues esto no era por un sentido como de debilidad, lo hacían ya que pues la mente pues se acostumbraba a esto, y pues para ellos era mejor pensar que este tipo de situaciones era lo más común o lo más normal, que pues era algo que se vivía día a día, porque ya que pues se vivía tanto y pues eran eventos tan traumáticos, si no pensaban que era algo normal y pues se daban cuenta de lo que vivían, pues era algo que los iba a dejar traumatizados pues de por vida. Entonces pues la mente por eso mismo adquiere este sentido de apatía, que pues lo que hace es para sobrevivir, y pues como lo dice ahí, pues no es como para debilidad, sino de supervivencia. En esta segunda fase mostraba que la dura realidad de los prisioneros en un campo de
concentración en donde el hambre, el trabajo forzado y el frío extremo los reducían a una lucha diaria por una supervivencia. En este ambiente deshumanizante, los prisioneros perdían su individualidad y se convertían en meros números. También, sin embargo, el autor decía y destacaba que algunos prisioneros lograban mantener esa chispa viva interior, un sentido o un propósito que les daba alguna razón para seguir adelante. Este sentido podía ser alguno como el amor por propia o por un ser querido, el deseo de cumplir una meta o la esperanza de volver a ser libres. Frank reflexionaba sobre la capacidad del ser humano para adaptarse al sufrimiento, pero también advierte sobre el peligro de perder la humanidad si se renuncia al sentido de la vida. Mientras que algunos prisioneros se rendían a la desesperación, otros lograban mantenerse en pie gracias a un propósito que les podía dar fuerzas. El autor concluye también que que se tiene que tener un porqué para vivir, por qué soportar casi cualquier cómo resaltar la importancia de encontrar un significado incluso en las circunstancias más inhumanas y la increíble resistencia del espíritu humano ante el dolor y la desesperanza.